La Universidad Rural de Guatemala le da la bienvenida al curso Trabajo Social con Grupos 1. Les saluda la maestra Berta Noriega. Estamos en la semana número 2 y corresponde la segunda parte de los grupos influyentes en la historia universal. El objetivo de esta clase es identificar los grupos humanos influyentes en la historia universal. La semana pasada veíamos algunos grupos que dieron aportes significativos a la humanidad y hoy continuaremos con otros grupos. Vamos a ver 10 grupos en total que a mi parecer pues son los más significativos en cuanto a la organización de estos grupos y que nos van a servir para ir tomando la base de estos grupos para luego hacer también un análisis nacional. Veíamos que los grupos humanos pues son estas distintas formas de agrupación de personas, incluso dentro de las personas pues se pueden tomar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, dependiendo del periodo. Sin embargo, vemos que según la historia universal, durante la edad, desde la edad primitiva, antigua, media, contemporánea y moderna, pues ha prevalecido el papel de los adultos y más pues el papel de los varones, de los hombres, pero que con el tiempo, pues gracias también a la institución como grupo institucional de los derechos humanos, pues ha permitido el desenvolvimiento de los seres humanos en su totalidad, no importando la edad, la religión y otros aspectos. Pero es importante que conozcamos cómo se dieron estos grupos. Vamos a comenzar hoy con el grupo del pueblo griego. En Grecia pues prevalecía también la organización. Desde los hombres se le daba a las mujeres poca participación, incluso no importaba si eran grupos religiosos o de cualquier índole, las mujeres deberían de estar calladas y cuando llegaran a casa, si tenían alguna duda cuando acompañaban a sus esposos, pues no le podían en ese momento preguntar porque era prohibido, sino que hasta que llegaran a las casas tenían el derecho de preguntarles. Incluso pues en Grecia había el mismo lenguaje griego que nació de ahí y que este lenguaje permitió el establecimiento también internacional de cambio de monedas, entre otros cambios que hubieron gracias a este lenguaje. Sin embargo, a las mujeres pues no se les permitía que hablaran el griego original. Pero dentro de los avances que en este grupo hubo fue de que las bellas artes, los deportes, los Juegos Olímpicos, la medicina, la arquitectura, la filosofía y todas sus teorías sobre el hombre y la conducta aportaron significativamente a la humanidad y aún conocemos sobre este desarrollo que hubo en el pueblo griego. El pueblo romano le dio a la humanidad también conocimiento sobre organización social. Se conoce el derecho romano, incluso pues en nuestro país se toma como base el derecho romano. Napoleón también contaba que había tomado las bases judiciales sobre el derecho romano. Se conoce la raíz de todas las lenguas, conocida como romances, que proviene del pueblo romano. Quizás hemos conocido un poco más de este pueblo romano, de la organización, la jerarquía,
el imperio como tal de los patriarcas que había en la edad antigua, y luego pues en la edad contemporánea también se conoce un tanto de avance en esta organización social. Los grupos de los pueblos maya y azteca fueron desarrollados en Mesoamérica, y entonces nosotros somos parte de ese desarrollo. El pueblo azteca pues se desarrolló en la parte sur de México, y el pueblo maya en toda Centroamérica y Mesoamérica. Se conocen estos grupos por su cosmovisión, esa cosmovisión sustentada en los ciclos y leyes de la naturaleza y el universo. Conocemos un calendario maya muy atinado, la escritura maya, los números, también las construcciones que se realizaron con técnicas únicas, el tipo de comida que ahora pues es conocida como gastronomía a nivel mundial, las técnicas agrícolas propias de estos grupos, los sistemas de regadío, las artes y el uso de las plantas medicinales que se dieron en estos grupos. El grupo del Imperio Británico es conocido también por la organización que tuvieron durante las guerras y por todo su armamento bélico. De hecho, es conocido de que el inglés fue impuesto en muchas partes del mundo por el poder que el Imperio Británico tuvo en su momento. En la actualidad, aún el idioma inglés es predominante en muchas áreas del mundo. Si viajamos a algunas partes del mundo, pues aunque se hable un idioma propio, hablan también el idioma inglés. Entonces vemos acá cómo tuvo influencia este grupo del Imperio Británico en la humanidad. Y pues se dice que es uno de los imperios, fue un grupo muy poderoso mediante la guerra, y luego se conocen también algunos avances a nivel cultural. Los grupos del pueblo judío son reconocidos por el avance que han tenido en cuanto a distintos ámbitos, a lo social, religioso, político, entre otros. El pueblo judío ha dado a conocer a la humanidad la importancia de la familia, y pues también dio a conocer una propuesta, y que ahora es tomada a nivel mundial, el derecho a la escolaridad en la figura de la escuela pública, que pues es conocido que antes, quiere decir épocas pasadas, las mujeres no tenían derecho a estudiar, sino que solo los hombres, y la educación en muchos países era privada. Sin embargo, con esta propuesta, pues muchos países tomaron esta idea, y en la Constitución de la República de Guatemala, pues aparece ahora el derecho también a la educación de manera gratuita. Dentro de los avances que se han tenido gracias a este grupo del pueblo judío, también ha sido la inclusión que ha nacido de las ideas y las propuestas de este grupo. También la propuesta de que en lugar de pagar las afrentas con la vida, se pagaran con dinero. El derecho que tenían los animales a ser tratados con amabilidad, la rotación de los cultivos, el establecimiento del primer sistema judicial que se dio en este grupo, la idea de asilo que nació de acá también, la igualdad ante la ley, el censo, que fue una técnica que nació en este grupo y que nos va a servir mucho en trabajo social, y el monoteísmo, entre otros aspectos que conocemos que el pueblo judío le ha permitido a la humanidad.
Y por último vamos a conocer sobre el pueblo español, que el pueblo español es conocido por este mestizaje que se permitió en el mundo. Estas son las preguntas para esta semana. Número 1. ¿Cuál fue el grupo que aportó a las bellas artes, deportes, entre otros, y todas sus teorías sobre el hombre y su conducta? 2. ¿Qué grupos sustentan su cosmovisión en los ciclos y leyes de la naturaleza y el universo? 3. ¿Cuál es uno de los imperios más poderosos del mundo, primero mediante la guerra y más tarde a nivel cultural? 4. ¿En qué grupo se aportó sobre el derecho a la escolaridad en la figura de la escuela pública? 5. ¿Qué grupo permitió el surgimiento de una nueva identidad cultural? Muchas gracias por su atención.